lo que verdaderamente nos hace iguales es el conocimiento. Y ténganlo presente siempre. Eso es lo que nos hace iguales, el conocimiento y lo que nos da la verdadera libertad. Y felicitaciones por querer estudiar y por estar en estas par de profesiones grandiosas como es el periodismo, comunicación social y derecho. Y ¿por dónde iniciar? Por la presentación de los libros. Bueno, siempre he creído que nosotros tenemos que contar nuestra historia y nosotros somos un país con muchas historias. Bueno, hasta un premio Nobel hay en Colombia y es una región muy golpeada por la violencia, como ha sido golpeada toda Colombia, y tenemos la obligación de conocer esa historia. ¿Y por qué tenemos la obligación de conocer esa historia? Primero, para saber de dónde venimos, cómo ha sido nuestro pasado. Y cuando nosotros conocemos la historia, sabemos más de nuestro presente y podemos construir un mejor futuro. Y de ahí nacen todos los libros. Más que todo el tema es la violencia, el conflicto armado, que tantos muertos ha dejado, tantas viudas, tantos huérfanos, y que esa terrible historia, no importa el fusil, no importa el brazalete, ha dejado mucho dolor a este país. Y ni hablar del dolor que ha dejado para los cordobeses. Hermanos de Sangre es un libro que nace de la historia que su enfoque es el asesinato de Carlos Castaño en abril del año 2004, un viernes de abril de 2004. Y ese es el hilo conductor para contar toda la historia violenta de Córdoba y cómo Córdoba ha sido una región en donde todo el mundo ha venido a pelear sus guerras y se les olvida que Córdoba es de los cordobeses. Y ahí hay un transcurso de todo el tema de violencia, cómo llegó la guerrilla, cómo llegaron las autodefensas, cómo llegaron grupos de justicia privada, cómo llegaron grupos sicariales, cómo llegaron grupos paramilitares, porque en el país se ha acostumbrado a hablar siempre de paramilitares. ¿Y por qué? Porque es una palabra que ayuda a deslegitimar al Estado colombiano. Con esto no estoy diciendo que no hayan existido grupos paramilitares. No, pero sí han existido y sí existió en Colombia grupos, verdaderos grupos de autodefensas. Y la palabra paramilitar, como se los digo, es utilizada como un medio ideológico para atacar. Y en ese sentido, por Córdoba han pasado todos los fenómenos de violencia. Y el combustible de todo el fenómeno de la violencia, que es el narcotráfico. Y aunque muchos no estaban todavía acá, en los años 80 y 90, Córdoba fue el mayor despachadero de cocaína para los Estados Unidos. Más de 25 pistas entre legales e ilegales habían en Córdoba. Córdoba tiene 123 metros frente al Caribe y esa región y esos metros para cualquier región del mundo fueran su redención. Pero para Córdoba se ha convertido en la desgracia más grande el tener esos 123 kilómetros frente al Mar Caribe. En el año 1991, más de 25 toneladas, óiganse bien, 25 toneladas en 1991 se confiscaron en el departamento de Córdoba. Ahora imagínense todas las que han salido. Hace un año, en Ciudad de México, encontraron una tonelada y eso fue la noticia para todo ese país y el escándalo más grande del mundo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque es que normalmente en Ciudad de México no tenía por qué estar esa cantidad de cocaína. Y en Córdoba, en un año, en 1991, 25 toneladas se confiscaron, no en un mismo sitio, en el transcurso de todo 1991. Y que eso coincidió
para enero, un 20 de enero de 1991, en Córdoba desaparecieron y asesinaron a un capitán de la policía, y eso desencadenó un cambio en la historia de Córdoba. El libro es ese trasegar de la violencia y que termina cómo mataron a Carlos Castaño. Crónicas de un país herido, historias que da miedo contar. El libro se soporta en una terrible masacre que ahora se llega a la fecha, y que fue el 3 de abril de 1988 en Mejor Esquina, en el municipio de Buenavista, Córdoba. Y así se ha conocido como la masacre de Mejor Esquina. Entonces ahí está narrado todo al detalle de qué fue lo que sucedió ese terrible domingo de resurrección, en donde fueron asesinadas más de 25 personas. Y que ha sido una de las masacres más olvidadas de la tal memoria histórica que se ha construido. Yo no sé por qué desde el Estado colombiano y desde el centro del país se ha ocultado, si se quiere ocultado, o se ha ignorado, mejor ese sería el término, se ha ignorado esta masacre. ¿Por qué? Porque está en Córdoba. Porque Córdoba es un departamento que ya han etiqueteado como paramilitar, porque ese es un deporte nacional, etiquetar regiones, personas. Y ahí se soporta este libro, y él va a la historia de los Pepes. También tengo que decirle, eso es una historia de 1993, cuando nacen los Pepes en la persecución a Pablo Escobar. ¿Y por qué se une la masacre de Mejor Esquina a los Pepes y a la muerte de Pablo Escobar? Porque el grupo que perpetró esa masacre vino de Puerto Boyacá. En Puerto Boyacá era donde estaba el grupo de autodefensas y de paramilitares, que nace, ahí nace como decir, la segunda generación de autodefensas. La tercera es la de los Castaños, donde tuvieron su centro de mando en Córdoba y en San Pedro de Urabá. Y allí nace, y de ahí viene esa gente a perpetrar esa masacre en Córdoba. Y de allí ellos pasan después a ser parte de los Pepes, que es el grupo con la policía que persigue a Pablo Escobar. Y que ya ustedes saben que el año pasado se cumplieron 30 años, el 2 de diciembre, cuando cayó Pablo Escobar. Y ahí ese libro tiene otra historia, que es la de cómo se conforma un grupo de autodefensas, ese sí netamente paramilitar, en Antioquia, en el municipio de San Roque, y que con centro de mando en un corregimiento que se llama Cristales, que antes era el centro de mando del ELN. Y allí termina ese libro. Esos son los libros, y hay otros, pero crónicas que no me dejaban contar, que son 5 crónicas. La primera tiene que ver con el asesinato de un exministro, exgobernador, exsenador, exembajador cordobés, Amaury García Burgos, del Partido Conservador, que lo asesinan en Córdoba, en la vía que va entre Montería y Planeta Rica, a la altura del kilómetro 32, cuando venía de una junta directiva de Cerro Matoso. La segunda historia es una isla que vendió un director de la CBS. Imagínense ustedes, la CBS es la que conservar el medio ambiente, y venden una isla. Es como si la Fuerza Aérea vendiera sus aviones. La tercera historia tiene que ver con la historia, valga la redundancia, de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, conocidas como ACU. La cuarta historia es cómo los licores, porque aquí Córdoba tuvo mucho problema con los licores, en el sentido de como eso era una concesión con Antioquia, cómo desde allí, y la concesión del chance, cómo desde allí fue destituido el primer gobernador de Colombia. Imagínense tener ese terrible mérito, si es un mérito, por entre comillas sencilla, el primer gobernador de elección popular de Córdoba y el primer gobernador de elección popular de Colombia destituido fue el de Córdoba. Entonces esa historia está narrada allí. Y la quinta historia es cómo mataron y cómo persiguieron a los que perpetraron ese crimen del capitán de la policía.
que les decía ahora rato que sucedió un 20 de julio de 1991. El hijo del ajedrecista es un libro narrado por el hijo mayor de Gilberto Rodríguez Orejuela, y él quiso contar su historia. De ahí se trata ese libro. De ese libro hay dos versiones: el hijo ajedrecista 1, el hijo ajedrecista 2. Yo no tengo nada que ver con el hijo del ajedrecista 2, que tuvo muchos problemas jurídicos después. Crónicas que dan, para que conste, es la compilación de mis columnas de opinión que están allí, y que ha servido haberlos llevado un libro, porque se nota uno que hay historias ahí narradas, opiniones ahí planteadas de hace 24 años, de hace 25 años, y que se han vuelto atemporales, que si hoy uno las volviera a escribir, es como si ese tiempo, 20, 25 años, no hubiesen pasado. Y que si eso es un honor, no. Es tristeza de saber que eso que hay partes de nuestra historia escritos allí que hoy siguen sucediendo. Eso es la presentación de estos libros. Bueno, yo quiero empezar este conversatorio haciéndote una pregunta, Tony. ¿Cómo se conjugan en ti, en tu ejercicio profesional, el derecho y el periodismo? Es que son dos profesiones que van de la mano. Como lo decía en una entrevista, no es a manera de arrogancia ni de soberbia, nada de eso. Contra eso hay que pelear todos los días. Los más grandes periodistas y los mejores periodistas son periodistas y abogados. Así de sencillo. Y eso tiene que ser así. Y si uno quiere saber redactar mejor, y en un país excesivamente con líos jurídicos, uno tendría que tener ese conocimiento. Te puedo decir algo como esto. Yo presto el servicio militar porque yo decía que no sabían escribir crónicas de violencia. Y el estar ahí me llevó a aprender. Y bueno, y me dio un regalo maravilloso, y fue que me escogieron y me llevaron al Sinaí. Allá estuve como 8 meses en Israel y en Egipto. Pero bueno, ese no es el tema. Pero mira que por eso lo hice, y me sirvió, claro que me sirvió. Muchas fuentes militares me quedaron, mucha experiencia, mucho aprendizaje, y el saber cómo contar una historia de orden público. Toño, una de las características de tus libros es la verificación que haces de los hechos. Es decir, tú no estás escribiendo ideas sueltas. Tú haces un proceso, un método de análisis para verificar tus fuentes y para hacer esa construcción. Muchos de nuestros estudiantes aquí, periodistas, estudiantes de periodismo, estudiantes de derecho, tienen que hacer esos procesos investigativos. ¿Qué métodos y qué recomendaciones les haces? Lo que no les gusta a los estudiantes: leer. O sea, leer, o sea, coger eso como un deporte, como una adicción. Les voy a dar un secreto, bueno, un secreto no, un regalo que nos hizo un profesor a nosotros. Se llamaba Jorge Consuegra, falleció hace algunos años. Y él nos decía: acostúmbrense todas las noches, antes de acostarse, de tener un diccionario al lado de la cama y abrirlo donde abrió. Y no te acuestes sin leer 5 palabras con su significado. Y ustedes saben que una palabra con su significado, eso no es largo, eso es una lineecita, a veces hasta lo máximo puede tener 3. Y llega el momento en que ya no lees 5, 15, 20, 25. Y a la vuelta de una semana, ¿cuántas has leído? No, pero ¿cuántas has aprendido? ¿Cuántas acepciones de esa palabra has aprendido? Nos lo dio, y de verdad que es un buen ejercicio y sirve. Y a ese ejercicio ya después no te acuestes sin leer 5 páginas de lo que tú quieras, del libro que tú quieras. Y leer te llena, primero, de conocimiento, y segundo, que ya sabes dónde ir a las fuentes. Cuando
la masacre de Mejor Esquina, por ejemplo, eso siempre me lo llevé en el corazón y me persiguió por muchos años hasta que decidí escribirla. Bueno, y ahí estaba el hecho. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Llegar a una hemeroteca. Y al ir a esa hemeroteca ya empezar a buscar todo lo que se escribió en ese momento sobre el hecho. Y no solo eso, sino empezar a leer qué pasaba políticamente, económicamente, socialmente y militarmente en Colombia. Porque esos hechos no están sueltos. O sea, la masacre de Mejor Esquina no es un hecho suelto. No es que a unos tipos se les ocurrió, bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? No, vamos a matar a esos tipos. No, eso no fue así. Eso fue el producto de un conflicto cruel que tenía Colombia. Entonces empezar a averiguar, ya cuando tiene uno toda esa información no se puede escribir todavía porque simplemente ese es el contexto. Y después salir a buscar las fuentes, sentarse con ellos, tener mucha paciencia, saber preguntar. Aquí está de moda que el periodismo, que el que mejor pregunta y el mejor periodista es el que humilla y no sé qué, y intimida al entrevistado. No, es un mediocre. No. Periodista que sabe preguntar no intimida, no irrespeta al entrevistado. Y uno tiene que tener bien en claro que eso se llama entrevista. Los periodistas hacen entrevista, no hacen interrogatorios. Los interrogatorios los hacen los jueces, los magistrados, los fiscales, los procuradores. Los periodistas no. Y los que se la den de eso, bueno, allá ellos y ellas. Y tener esa conversación. Y hay algo que aprendí también y es que la grabadora intimida al entrevistado. Y a mí por eso siempre me ha gustado más las libretas. Y un paréntesis, en Estados Unidos la libreta del periodista es medio de prueba. Colombia no, pero es su material. Ahí ese paréntesis. Entonces las libretas y escuchar. De pronto en lo que le estás preguntando se desvía y está la historia. Y la primera persona que encontré después de hacer todo ese trabajo fue al director de la banda musical de la banda que estaba tocando esa noche de resurrección, ese domingo de resurrección en Mejor Esquina. Y me empezó a narrar. Me tocó aprender de porros. Me tocó aprender que hay porro paliteado, porro no sé qué, porro paseado, porro sabanero. Todo eso me tocó aprender para poderlo escribir. Entonces tocaba leer sobre porro. Entonces ya me tocó llamar al maestro Emiro Naranjo y decirle, maestro, cuénteme cómo esto. Dígame, cuénteme cómo entra la trompeta, cómo entra esto, cómo entra lo otro, para poderlo narrar. Y ahí se va construyendo todo. Es como si se estuviese tejiendo. Y empezar a escribir desde lo que más tengas. Ese libro yo lo empecé, eso por donde yo empecé el libro, no fue el principio ni el final. Cuando el libro queda construido, eso hacía parte como de la página 180. Entonces no esperar en ese proceso de investigación cuando se hace y ya se va a empezar a escribir de lo que primero tengas. Así es, y por ejemplo en Hermanos de Sangre, me costó matar a Carlos Castaño. O sea, era como decir, eso era lo último que me faltaba. Entonces, ¿cómo mato a este tipo? ¿Cómo quiero? Entonces, bueno, para los que les gusta la crónica, a mí la crónica me apasiona, esto es una cosa impresionante. No dormía y me despertaba. Y siempre he tenido una libreta amarilla y un lapicero al lado de la mesa de noche porque se me ocurren cosas o sueño algo y enseguida lo anoto. Y se me ocurrían cosas y las anotaba. Y ese momento de escribirlo, entonces escribía 2 párrafos, me paraba, pensaba. Esa es la construcción. Y por eso es grandioso ese género de la crónica. La investigación, armar como un rompecabezas
y después escribir. Y para poderlo escribir, esa es otra cosa, dos cosas. Nos han vendido el cuento de que la historia solo la escriben los historiadores. No, sí, eso es cierto, son los historiadores y si estudian, perfecto. Pero la historia la pueden escribir ustedes. ¿Quién ha dicho que se necesita ser historiador para escribir una historia? ¿Quién ha dicho que se necesita ser periodista para escribir una historia? Y hoy menos. Hoy todo el que tenga un smartphone entre sus manos se cree periodista. Y eso de escribir, que a veces la gente lo ve como terrible, no es terrible, es simplemente atreverse. Y yo los invito a que se atrevan a escribir. Bueno, Toño, y nos cuentas pues el dato, la libreta amarilla, la hemeroteca, el contexto, la lectura de prensa, estar cuestionando lo que escribes, lo en tus palabras. Pero cuando uno escribe, cuando uno investiga sobre la violencia, sobre todo cuando la apuesta a la paz, también hay unas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades de hacer memoria, de hacer crónica de historia y segundo de hablar de lo que nadie quiere hablar? Ahora les acabo de decir, atreverse, o sea, y no pensar que voy a escribir este libro para agradar a no sé quién. No, que este libro no le va a gustar a no sé quién, no. Que este libro no le va a gustar a los progresistas, a la izquierda, no. Que este libro no le va a gustar a los derechas, no. Es lo que investigué junto a mis convicciones y es lo que quiero que quede. ¿Y qué es lo que yo quiero que quede? Primero, que se conozca la historia y desde la misma región, desde donde la hemos vivido. Y segundo, que se conozca y que la gente cuando lea esas historias se avergüence, nos avergüence, que eso no tiene nada de malo. ¿Y para qué nos avergüence? Para que no vuelva a suceder, para que no vuelva a suceder. Miren, los alemanes se avergüenzan de lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial en esa época. Al lado de la puerta de Brandenburgo hay un museo a donde van todos los alemanes como estudiantes de primaria, bachillerato, adultos, turistas. ¿Y qué es el museo? Ese es un museo de la Segunda Guerra Mundial, de las crueldades de la Segunda Guerra Mundial. Por eso en Alemania, cuando aparecen esos grupos nacionalistas y esas cosas, enseguida se prenden todas las alarmas y salen a perseguirlos. ¿Por qué? Porque tienen una memoria clara del daño que hizo el nacionalismo y que lo que hizo el fascismo. Y lo que pasó con Hitler. Entonces, por eso tenemos, esa es la intención, que esas alarmas se prendan. Que cuando en Córdoba, en el Alto San Jorge, en el Alto Sinú, empiezan a suceder ciertos hechos, todo mundo se ponga en alerta y diga, vamos a llevar el Estado allá porque no podemos permitir que nuevamente crezca un grupo allá. Si nos damos cuenta, en Córdoba todos los meses crece un grupo al margen de la ley. No nos importa el brazalete que se pongan, que diga FAREP, que diga EPL, que diga ELN, lo que diga, Clan del Golfo, bandas al margen de la ley, grupos gaitanistas, no importa. Pero si tuviésemos clara nuestra historia, eso no estaría sucediendo. Entonces hemos convertido eso como un eje ahí sin fin que da vuelta y siempre a lo mismo, siempre la misma guerra, siempre el mismo conflicto. Y no hay nada que dé más dinero y que enriquezca más que el caos. Y existe la teoría del caos. Y hay mucha gente en Colombia que es como vampiresca, que le gusta que estemos siempre en guerra. Oye, tú has sido columnista, has trabajado en radio, en televisión, mejor dicho, te has paseado por todas las áreas del periodismo. ¿Cómo llegas a la escritura de texto? Pero más importante, ¿cómo te orientas hacia esa parte histórica de violencia en Córdoba? Bueno, yo llego a escribir libros porque me botaron de todas partes. No puedo decir más mentiras. Y me he paseado por todo porque lo que me gustaba era escribir. Entonces, como ya no podía escribir porque me botaron de todas partes, entonces yo no me gustaba ni la radio ni la televisión. Y miren ustedes hoy que terminé ahí. O sea, por eso uno puede hablar, decir que está bueno Everest. Me botan del Meridiano, entonces me llevan a la dirección de una revista que se llama Impulso. Allí dirijo 7 números. No, hasta, sí, 7 números.
Era una revista mensual. Y bueno, y me pregunté qué me pongo a hacer. Entonces tenía unas historias y como me perseguía esa historia de Mejor Esquina, yo dije, pero si yo puedo escribir un libro. Y lo escribí y nació Crónicas, las crónicas que no me dejaban contar. No puedo negarlo, fue un éxito rotundo. No sabía que sabía escribir. Cuando yo le doy ese libro para que lo revise Juan Gosaín, a mí no se me olvida nunca, yo estaba en la 31 y 32 con segunda, ahí en un zaguán donde se unen 3 edificios. Y ahí había una panadería que se llamaba Bombini. Ya estaban los celulares. Y me llaman. Era la secretaria Juan Gosaín. Yo digo, no me acuerdo cómo que se llamaba. Me dice, don Antonio, mire que don Juan quiere hablar con usted. Yo le dije, ah, sí, claro. Yo me paro, me alejo un poco y él me dice con ese vozarrón, Toño, ¿usted sabe qué escribió? ¿Usted sabe qué escribió? Yo le dije, no, yo no sé, yo quería escribir unas historias. Usted no sabía que sabía escribir. Me dijo así, me dijo, oiga mañana el programa. Óigalo mañana. Bueno, yo a las 7:05, 7:10, prime time, Juan Gosaín viene y dice, voy a hacer un comentario de un libro. Vean, mire, cuando ese señor empezó a hacer ese comentario de ese libro, yo quiero decirles que literalmente yo estaba levitando. O sea, para mí fue grandioso. Y yo cojo sus palabras, porque alguien me dice, móntalas en una promoción para cuando salga el libro, se lance, sea eso. Y ahí es cuando me doy cuenta de que escribía y que me gustó, y que me gustaban las crónicas. Bueno, y de ahí vino todo esto, y siempre me gustó el tema de la violencia, o sea, del conflicto armado. Y yo decía que no lo sabían escribir, o sea, era mi concepción, y que por qué lo tenía que escribir la gente del interior, por qué tenía que ser los bogotanos, por qué los cachacos. Yo decía, no, y no lo estoy diciendo cachaco de manera despectiva, simplemente ellos no dicen nosotros costeños, nosotros allá decimos cachaco y ya no pasa nada. Y decidí hacerlo, y en eso estamos, y en eso me quiero seguir moviendo, porque esta historia todavía no se ha construido. Yo he aportado un par de piezas, pero hay mucha gente, ustedes, para contar el resto. Y de lo que se puede contar, porque hay cosas que eso sí también tengo que decirles, que no se pueden contar. Y hay verdades que no las vamos a saber. Porque yo hago una pregunta. Entre las fuentes que tengo y entre las historias que tengo, hay muchas que he omitido. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Él no está en la obligación, el periodista, de decir la verdad. No, ese cuento de la verdad no, absoluta, eso no. ¿La verdad para qué? Esa es la gran pregunta. ¿La verdad para qué? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película. Yo no soy bilingüe, pero A Good Man Fowl. O sea, algunos hombres buenos. La película se llama así en inglés, pero para México le pusieron un nombre. Así se hace en la industria cinematográfica, hace eso. Para Latinoamérica le ponen un nombre, para España le ponen otro nombre y así. Para Colombia, creo que se llamó Hombres de Honor. O Código de Honor, no Hombres de Honor, es con Jack Nicholson, Tom Cruise y, bueno, una gran actriz también, pero se me escapa en este momento. Jack Nicholson trabaja en la película como 12 minutos, una película de un poquito más de 2 horas. Trabaja como 12, 15 minutos y se ganó $15 millones. Fue eso una cuestión, pero la película fue todo un éxito. En un momento que Tom Cruise es el abogado, hace de abogado, por un abogado militar, Jack Nicholson es un general que era el que comandaba las tropas de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Él dice, pero usted, necesito que diga la verdad, es el momento ya álgido de la película, ya para terminar. Y él le dice, ¿para qué quieres la verdad? ¿Para qué quieres la verdad? La verdad se te va a reventar en tus manos. A mí eso me sorprendió y nunca se me ha olvidado. Y siempre he utilizado eso. ¿Para qué quieres la verdad? La verdad en Colombia se ha convertido en una mercancía.
en que si esta verdad que yo digo perjudica a aquel, es verdad. Si la verdad que yo digo perjudica a aquel, no es verdad. ¿Cómo le van a creer a ese criminal que ordenó tantas masacres? ¿Cómo le van a creer a ese guerrillero que ordenó tantas tomas de pueblo, tantos secuestros? Entonces se ha vuelto una verdad selectiva, que si me conviene y conviene para desacreditar a otro, es verdad. Entonces, yo creo que la verdad es para construir un camino de reconciliación, un camino de perdón y un camino para una Colombia y una Córdoba en paz que ustedes se merecen. Bueno, hay una historia que me contaste, nos tuviste la oportunidad de contarnos una anécdota sobre el libro de Hermanos de Sangre y sobre para qué te sirvió la tarjeta profesional de Derecho. ¿Por qué no nos las comparte este auditorio el día de hoy? Algo así muy light, queridos estudiantes. Yo no quería estudiar periodismo. Pero mi papá era periodista, fue corresponsal del Tiempo durante 35 años en Córdoba. Era el único corresponsal del Tiempo que era conservador. Y de eso se burlaban allá en la directiva del Tiempo en Bogotá. Y bueno, para complacer a mi papá empecé a estudiar, pero yo quería estudiar era Derecho. De por sí entro al templo del Derecho, de la Universidad del Derecho en Bogotá, que era la Universidad Externado de Colombia, y cuando no tenía clase me metía a clases de Derecho. Y había mucha gente de Córdoba y estudiando allá, muchos sagunenses había allá. Allá me hago amigo de muchos de ellos. Muchos años después nos encontramos. La gente se sorprendía, ustedes porque conocen a Toño, entonces no sabían que veníamos siendo amigos desde hacía muchos años cuando estábamos en la Universidad Externado. Bueno, y termino estudiando periodismo y ya cuando termino decido estudiar Derecho. Y muy avanzada la carrera, con esos sacrificios de noche, a veces me tocaba suspender los semestres porque viajaba mucho y me daba pena con los profesores. Yo decía, pero yo ¿para qué estudio esto si ya yo tengo una profesión? Y muchos años después, Dios, la vida, el universo, me dieron la respuesta. Necesitaba buscar una fuente para el libro de Hermanos de Sangre, que sin esa fuente el libro iba a estar incompleto. Y créanme, demoré 11 años buscando a ese señor. Conocí todos los centros comerciales de Medellín. Gasté todo lo que quieran en tiquetes, viajando en el primer vuelo para Medellín, regresando en el de la tarde. Pasé horas en cafeterías esperando y de pronto ya sonaba el celular. No, que el señor dijo que no. No, que el abogado que venga la otra semana. Pero hasta que logré. Y para uno entrevistar a una persona detenida, después a la persona la detienen y la llevan a Bellavista, inicialmente en una cárcel en Medellín y después la trasladan a La Picota en Bogotá. Bueno, ustedes para los que no lo saben, para poder entrevistar a una persona hay que hacer un permiso en el IMPEC. Y ellos te ponen todos los problemas del mundo. Hay dos sindicatos terribles en Colombia. El de FECODE y el del IMPEC. No se sabe cuál de los dos es más tenebroso. Con todo el debido respeto y están todas las pruebas allí de que todo lo que hacen. Y ellos se enteran cuando alguien va a entrevistar a alguien, empiezan a mirar quién es, periodista de dónde, a quién quiere entrevistar. Escribe de violencia, escribe de paramilitarismo, escribe de autodefensa. Se prenden alarmas. Y cuando yo llego y sé que la persona está allí, ya tengo tarjeta profesional de abogado, yo vengo y digo, pero sí yo puedo entrar como abogado. Y vengo y presento la tarjeta, sí señor, me registran como abogado. Y empiezo a entrar a la cárcel La Picota. Y vengo y ahí cuando firmo para poder entrar, tuve la respuesta. Por eso estudié Derecho, para poder entrar. Y si no hubiese tenido esa tarjeta, no hubiese podido entrevistar todas las horas y todos los días que quise a esa fuente. ¿Y cómo doy con ella? Permítanme, les cuento la anécdota ya que me acordé.
Yo entro a visitar a unos detenidos eso se llama el patio R Sur, que es donde están todos los políticos. Todos los que son funcionarios públicos detenidos están allí. Y yo soy una persona que trato de tener siempre un corazón sin rencor, sin nada de eso. Y yo no soy juez, no soy nada de eso. Y lo tengo claro. Y me gustaba ir y visitar a esas personas y saludarlas. Entonces fui a saludar a Mario Uribe, que sí lo conocía. En ese ya ahí estaba Bernardo Elías Vidal, senador por Córdoba, que fue senador por Córdoba. Y estaban otras personas. Había que salir antes de las 11:30 de la mañana. O tendría que salir ya después de las 2:30. Entonces no me gustaba, sino a las 11. Ya yo me voy, son como las 11, 11:15. Y voy y me despido de Bernardo Elías y de todos los que están ahí. Me presenta a un señor que es de Cartagena, que había sido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando yo me voy, le doy la espalda. Bernardo Elías había tenido problemas porque dijo que iba a decir todo lo que sabía de Odebrecht. Entonces vinieron y lo cambiaron y lo llevaron para alta seguridad. Por medio de una tutela lo regresan ahí al patio. Y tenía pocos días de regresar. Cuando yo me voy y le doy la espalda, él me dice: Toñito, ¿tú sabes a quién conocí en alta seguridad? Y yo me le regreso y le digo: no me digas. A Manuel Salvador Ospina Cifuentes, el tipo que apretó el gatillo para matar a Carlos Castaño. Sé cómo piensa, sé qué come, sé porque llevo 11 años buscándolo. ¿Lo conociste? Me dijo: sí. Y le dije: hazme el favor de tu vida a mí. Haz que ese señor me reciba 5 minutos, solo 5 minutos. ¿Ya? Que yo me encargo que esos 5 minutos se conviertan en días. Y así fue. Y lo conocí. Y fue el tipo que mató a Carlos Castaño y me narró cómo lo mató y por qué lo mató. Qué interesante esa forma, cómo enlazaste todo ese conocimiento del derecho y de la comunicación para producir lo que dices ahora es tu gran pasión, que es la escritura de libros. Porque no nos lo has dicho, pero se siente que creo que el momento en que mejor estás es escribiendo esas historias de verdad en las que se encuentran. En escribir esas historias de la verdad para la reconciliación que la cuentas y donde dices que hay cosas que no se deben contar, que hay que respetar, incluso para la misma acciones de paz del territorio. Sí, de lo que has recopilado, ¿qué falta por contar en Córdoba? Yo sé que la respuesta es larga, pero si pudieras, y sé que es corto, nosotros tenemos una apuesta que lo hablábamos más, que se llama UPB Habla de Paz, incluso este conversatorio General Habla de Paz, y queremos abrir ese espacio para abrir una cantidad de actividades, programas, concursos que den lugar a contar eso. Yo creo que todo. Y lo más importante es la responsabilidad del Estado colombiano para entregarle el territorio de Córdoba a la guerrilla, a las autodefensas y a todos los bandidos de todo pelambre que les dé la gana por venir acá. Miren, les quiero decir algo. Por Córdoba ha pasado lo más despreciable de este país. Por Córdoba pasaron los Rodríguez Orejuela. Está en el libro el hijo del ajedrecista Pablo Escobar. Todo el cartel de Medellín, los Ochoa son dueños de muchas propiedades en Córdoba. Todo el cartel del norte del valle, empezando por el hombre del overol, Orlando Henao Montoya, pasó por acá. Hernando Restrepo, un hierro que fue muy famoso aquí y un nombre HR, fue dueño de una finca, La Posada, en Canalete, Córdoba, que tenía operaciones nocturnas. En ese tiempo Canalete no tenía luz y cuando prendían esa planta, eso parecía como si fuera una luna grande allí. El resplandor de la energía, de la luz, llegaba hasta el pueblo Canalete. De ahí llegó a decir un administrador de esa finca que tenía más tráfico aéreo que el aeropuerto El Dorado. Para que más o menos se den cuenta ustedes cómo despachaban cocaína desde acá. Yo creo que eso hay falta por contar.
esa responsabilidad del Estado de entregarle a Córdoba al narcotráfico, la incidencia del narcotráfico en Córdoba y en la economía cordobesa que dejó una cultura narca. Ustedes no se dan cuenta de Córdoba, Montería es la ciudad más, dicen costosa, pero hay una diferencia del cielo a la tierra en costosa y caro. Es la ciudad más cara. Una ciudad costosa es Mónaco, Amberes, ¿ya? Berlín. Pero Montería es cara. ¿Y por qué? Por esa cultura narca que quedó de esas épocas y que no nos hemos librado. Esa historia sí falta por contarla. Y cómo, miren, el narcotráfico en otras regiones del país entró, me da pena decirlo, estoy rogando que por fin en la Constitución quiten eso de la estratificación, estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, porque es una cuestión denigrante, humillante, pero tengo que decirlo porque todavía está vigente. El narcotráfico empezó como por gente de estrato 1, estrato 2. En Córdoba, la gente que se metió al narcotráfico fue del estrato 7, 6, 7. O sea, para que más o menos ustedes se den cuenta la dimensión que eso tiene. Eso falta por contar. Toño, yo quiero hacerte una pregunta. A raíz de todas las publicaciones que has hecho a nivel periodístico y a nivel de textos, de libros, ¿has recibido amenazas? Este es un país peligroso, escriba uno, no escriba. Hasta una bicicleta, una moto, un tipo en contravía te mata. No, ¿qué puedo decir? Sí, gente que ha estado incómoda. Le quita uno el saludo. Se acostumbra uno a que lo saluden en los baños. Sí, porque uno llega a un restaurante y uno es amigo de muchas personas ahí, pero como uno ha escrito de alguna persona, entonces no lo saludan a uno. Entonces cuando uno va al baño y se encuentra la persona en el baño, Toñito, mi hermano, ¿cómo estás? Pero ya uno termina acostumbrándose a eso y eso no me preocupa, eso no me incomoda. Ya. Lo más importante en la vida es lo que uno piense de uno mismo y lo que uno diga de uno mismo. Eso es lo más importante. Que los demás quieran pensar lo demás, yo no tengo control sobre eso. Entonces es incomodidad, cosas como esa. Cuando escribí el libro, las crónicas que no me dejaban contar para la historia esa de ese capitán, como esas personas que mataron a ese capitán eran del estrato super alto de Montería, me mandaron una razón bien incómoda. Voy a contar esto por primera vez en público. Yo me acerqué donde Carlos Castaño y le dije, hombre, esta gente me mandó esta razón y estas cosas. Yo no quiero problemas con nadie, si es una historia. O sea, si yo no narré ahí nada diferente a lo que aconteció. Que no querían que lo contara. Bueno, si no lo narraba yo, lo narraba otra persona. Entonces, llámenme a don Adolfo, le dijo Carlos Castaño al de radioteléfono. Don Adolfo es Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, hoy detenido en Estados Unidos. Y le dice, vea, don Adolfo, Toño decidió escribir un libro, Toñito me decía así, decidió escribir un libro al cual le dije que le iba a traer problemas, pero quiso escribir el libro. Y hay una gente, que es no sé quién, que está ahí fregando. Quiero que le mande una razón al Cuchilla Londoño. Cuchilla Londoño es el que era dueño de esa marina que está allá en San Antero, en Cispatá. Ahí lo matan, a la margen izquierda del río Sinú, ahí por San Bernardo del Viento, en un atentado terrible, o sea, fue con fusil. Imagínense ustedes cómo sería la cuestión. Pero lo matan hace poco. Llámese a Guillo Ángel para que llame a su trabajador Cuchilla Londoño para que le mande un mensaje a esta gente. Es la única vez que pasó eso. Por supuesto que mandaron el mensaje, ofrecieron disculpas y que estuviera tranquilo. Pero no fue, simplemente que fue incómodo. Pero como decir, te voy a hacer esto, no. Y la segunda vez que fue algo incómodo, que tampoco fue una amenaza,
Cuando matan a Carlos Castaño a la semana enseguida, Carlos Castaño lo matan un viernes, el día martes me están mandando la razón. Me mandan a decir que cuidado, vas a escribir un libro de la muerte de Carlos Castaño. Y yo vine y dije, ¿cómo se te ocurre? Pero ya yo sabía que lo iba a escribir. O sea, yo sabía que esa historia se tenía que contar, que en ese momento no se podía contar, eso es verdad, pero se podía contar. Miren una cuestión que pasa bien interesante con Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se dan ciertos hechos, ciertas cosas, ellos dicen, este archivo lo levantamos dentro de 70, 60, 50 años. ¿Qué va a pasar? Que dentro de 50 años, muchos de los que están implicados ahí ya se murieron de viejos, de lo que ustedes quieran, pero se murieron. O ya su corazón o el modo de analizar el hecho, ya lo miras de una manera diferente. Y eso pasa allá y yo estoy hasta de acuerdo con eso. A veces que hay que levantar esa reserva sobre esos documentos, sí, por supuesto, y lo vienen haciendo. Algunas fundaciones de periodismo han logrado que levanten la reserva. Y todo eso pasa a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y tiene acceso todos los que quieran cuando levantan esos hechos. Toñito, ya, como te decían, ¿y ahora qué viene? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, eso de Toñito me tocó explicarlo en la Corte Suprema de Justicia, porque a mí me llevan a la Corte Suprema de Justicia por una cuestión de Mario Uribe. La Corte Suprema de Justicia, el salón no es como está ahora. Antes era diferente. Más o menos le puedo decir, estaban esos 9 magistrados como una media luna ahí. Un atril como este aquí y aquí estaba yo. Ahí estaban Defensoría, Fiscalía, Procuraduría y una grada llena de cámaras y vendida toda la boletería. ¿Y por qué? Porque era Mario Uribe, el primo del presidente de ese entonces, Álvaro Uribe. Mira, yo puse las manos así. Saco y corbata. Entonces, honorable magistrado, explíqueme. ¿Por qué se refieren a usted como Toñito? Y yo decía, esto no lo puedo creer. Que a mí me estén preguntando esto, o sea, la Corte Suprema de Justicia. Le digo, hombre, mire, es tan sencilla la respuesta que no quiero que se vaya a incomodar. Mi papá se llama Toño Sánchez Char. En la región Caribe y más en la región de Sucre y Córdoba acostumbran a ponerle el diminutivo al hijo que le pongan el mismo nombre. Entonces a mí me pusieron Antonio Sánchez, Toño Sánchez. Entonces la manera de diferenciarme es Toñito. Entonces por eso todo el mundo me dice Toñito. Y ya me quedé callado. Bueno, cuando me terminan mira, no podía levantar las manos. Cuando las levanté quedaron calcadas ahí de los sudados que estaba. Porque esa gente intimida. Pero, bueno, no es la pregunta que te iba a hacer, pero con base en eso y para ilustrar al público, ¿por qué te llevan a la corte? Aparte de que te hace Toñito, ¿te involucraron, te incriminaron? No, me llamaron como testigo. Okay. Me llamaron como testigo de unos hechos y bueno, yo di mi versión y ya. Y el testigo era Toñito. Ahí es Toñito. No, me dice Toñito, no. El mote, es un mote. Mote. Bueno, y lo que pasa, Kate, y para el público, es que ese Toñito apareció firmando un documento. El era pacto. la historia que queríamos escuchar. El pacto de Ralito. No, yo estuve allí en mi condición de periodista y así lo demostré en la fiscalía y la fiscalía cuando me precluye porque estoy en mi condición de periodista. ¿Y por qué estoy allí? Porque ya yo sabía que eso se iba a dar. Y yo quería estar ahí porque yo sabía que eso se podía documentar tiempo después. Yo no iba a documentar eso y lo hubiera documentado en ese momento y, mejor dicho, aquí no estuviera en este atril. Y llaman a 2 argentinos que vivían en Francia a dar una conferencia de globalización. Y cipote conferencia, no crean ustedes que fue cualquier conferencia. Citan a todo ese poco de políticos. Y miren, aquí les quiero regalar algo. Yo no sirvo para dar consejos, pero les voy a dar este regalo. Que nunca les falte un no. A mí me faltó un no. Y he pagado eso duro. Yo me tenía que ir ya, pero ahí estaban unos génecos y yo quería escribir la historia de los génecos. Pero ahí no estaba Jorge Géneco, sino estaba el hermano Pepe, que era el congresista. Y tenían una pelea con Jorge 40 y Jorge 40 es el que termina matando a Jorge Géneco.
Y yo quería, pero cuando yo vi que eso estaba saltando, yo decía, voy a esperar que se... Por quedarme esperando, viene y me dicen, me llega el tipo, mira, Toño, para firmar aquí. Yo le dije, no, si yo estoy como periodista aquí, yo no voy a firmar eso. Ya, se fue. Como a los 10 minutos otra vez regresa, no, hombre, Toño, mira, te van a decir que firme tal. Y, hombre, te estoy diciendo que no, que yo estoy aquí en mi condición de periodista, yo no soy político. Segundo, no. No les voy a decir que llegó el tipo que con un fusil y que no sé qué y tal. Y no, nada de eso. Sigo esperando para ver si hablaba con Géneco. Y ahí sí llega Eduard Cobos, alias Diego Vecino, comandante del bloque de los Montes de María. De la gente del Monte María, sí. Toñito, vea, por favor. Yo estaba en la tercera hoja, en la mitad. Ya solo faltaba la firma mía. Nos toca imprimir otra vez la hoja. Ya mucha gente se ha ido. Y esa gente firmó con rabia y no querían firmar. Entonces, firmen. Ahí me faltó el tercer no. Y eso me lo cobraron después. Y hoy quiero decirles mil gracias. Y hoy quiero decirles a ustedes que en su vida nunca les falte un no. Muchas gracias, Toño, por lo que cuentas. Y hay algo que contaste que nosotros hemos conversado en nuestra estrategia de investigación, y es que incluso en algunas entrevistas que hemos tenido con víctimas, inclusive con los mismos victimarios, es que hay un ocultismo, un sincretismo para esa historia de esa negociación con los paramilitares. Incluso ellos mismos han aseverado en algunas entrevistas que eso, lo que pasó después, no fue lo que se pactó. Eso falta por contar. Total, y yo creo que ojalá alguno de ellos se atreva a contarlo. El problema, la Constitución política dice que en Colombia no existen las penas irredimibles ni el destierro. Pero para mí eso es falso. En Colombia sí existen las penas irredimibles y sí existe el destierro, pero en tu misma tierra. Tener a todos esos excomandantes de autodefensas con esa espada de Damocles encima es una manera de intimidarlos para que ellos no cuenten su verdad. Y muchos tienen orden de extradición suspendida. ¿Eso qué significa? Que está en el escritorio del presidente de turno. Ah, te vas a poner a hablar. Sácame esa hoja que está ahí, ponle fecha y firma. Y enseguida, a las pocas horas, está llegando el avión de Miami de la DEA. Entonces no se van a atrever a contarla. Ojalá algún día la puedan contar. Yo creo que ellos no supieron negociar primero que todo. Segundo, creyeron que estaban negociando con un amigo. Ya saben a quién me estoy refiriendo como amigo, ¿no? Al presidente de turno en ese momento. Y tercero, que lo que pactaron en la mesa no lo firmaron. Mancuso se desmoviliza, se entrega sin que la ley 975 estuviese vigente. O sea, no hacía parte del orden jurídico de Colombia. Y eso le trajo un problema. ¿Y por qué lo hizo? Porque el gobierno los convenció de que hicieran un gesto para ver si el Congreso aprobaba la ley 975 con la sedición. Los engañaron. Por eso cuando dicen que los traicionaron no están diciendo mentira. Lo que pasa es que no lo pueden decir con convencimiento porque los extraditan, le quitan los beneficios y los tienen como una pena irredimible. Y eso no puede ser. O sea, independiente a los crímenes, olvidemos de los crímenes que hayan cometido, que sí los cometieron y fueron aberrantes. Estamos hablando de lo jurídico. Si cumplieron lo que estableció la ley, lo que quedó de esa ley, porque esa ley la macheteó toda la Corte Constitucional. ¿Por qué no regresarles sus derechos? ¿Por qué no pueden votar? ¿Por qué no pueden ser elegidos? Si los otros que hicieron cosas más bárbaras, 60 años de guerra, los premiaron, porque a ellos no. Y yo sí creo que sí los traicionaron. No, y estoy convencido de eso. Pero incluso como para hacer un poquito de memoria y de historia, a que nos cuenten aquí, en una de las negociaciones de La Habana, en una de las intervenciones de uno de los miembros de la FARC, dijeron: nosotros no queremos que nos pase a lo que le pasaron a los paramilitares. Incluso cuentan después en una de las crónicas, en una crónica,
que ellos dijeron, a nosotros quien nos dijo que no debíamos hacerlo así, fueron los mismos autodefensas. Claro que sí, eso es cierto y ellos lo dijeron y lo han reconocido. Y hay algo, la FARC no se hubiese sentado en La Habana si las autodefensas no se hubieran desmovilizado primero. Eso es totalmente cierto. Como es bien cierto que quien no permitió que la FARC se tomaran parte de Colombia cuando estaba negociando en el Caguán con Andrés Pastrana fueron las autodefensas. Eso hay que reconocérselo. ¿Por qué? Porque en ese momento el ejército colombiano estaba en una reingeniería, que fue lo que se llamó tiempo después Plan Colombia, y que quien se benefició del Plan Colombia fue Álvaro Uribe Vélez. Pero algún día Andrés Pastrana, óiganme bien, algún día Andrés Pastrana va a haber que reconocerle que fue el que derrotó políticamente a la FARC. Bueno, vamos a darle espacio al público. Dale, pero no, antes de darle espacio al público, ¿dónde conseguimos el libro? Para todas las librerías del país, Panamericana, aquí en la Panamericana está el libro, están los 2 libros. Bueno, ahora sí, espacio al público, vamos a darle espacio a algunas preguntas que tenga el público. Alguien que quiera hacer un comentario, una opinión, una pregunta. Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, la verdad es un honor estar en este conversatorio. Señor Antonio, la verdad es... Señor Toño. Es un gran privilegio tenerlo aquí, poder contar, poder escuchar todas esas historias y su vivencia como abogado y también como periodista. Y bueno, contarle un poquito que, digamos que usted, por decirlo así, sus productos nos sirvieron como fuente para el pasado concurso UPB Habla de Paz. El año pasado nosotros hicimos una puesta en escena sobre lo ocurrido en Mejor Esquina. Entonces, la verdad, un hecho en el cual sus reportajes que pues encontré en YouTube buscando fuentes sobre esta masacre, sobre esta terrible masacre, nos sirvieron para poder visibilizarla en el concurso UPB Habla de Paz. Entonces, ver cómo esa historia que usted contó y que ha dicho que lo perseguía por años, pudo ser visibilizada gracias a ese producto que quedó constatado en ese material audiovisual. Entonces, ver que la historia que usted escribió sirve en un futuro, y lo que nosotros escribamos también servirá en un futuro para visibilizar aquello que es desconocido, como la masacre en Mejor Esquina. Entonces, ver la importancia de escribir y que en algún momento pues a otras personas les va a servir para no repetir lo que sucedió y lo que nos debe avergonzar, como lo ha dicho usted. Así que muchas gracias. Bien, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta, otro comentario para nuestro ponente el día de hoy? Bueno, no sé si Toño quiere una retroalimentación o contar algo sobre ese reportaje. No, que amen la crónica, amen ser cronistas, cuenten sus historias, cuenten la historia de su barrio, de su calle, de su familia. Háganlo como un ejercicio para ustedes. Esa es la recomendación, leer, que lean el próximo libro que viene. Eso íbamos a preguntar. ¿Cuándo sale y cuál es el próximo libro? El próximo libro es La muerte de Vicente Castaño, es la trilogía, ahí se cierra esa trilogía de muerte de los Castaños, Fidel, Carlos, Vicente. El libro debe salir a finales de abril de este año. Va para la Feria del Libro de Bogotá. Toño, ¿cuál es la editorial de tus libros? Intermedio Editores. O sea, me tiene agarrado de un brazo Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque él es el dueño del diario El Tiempo. Él es el dueño del diario El Tiempo y de la editorial Intermedio Editores, que es la misma dueña del Círculo de Lectores. ¿Alguna pregunta, comentario? Aprovechen que tienen a alguien aquí que les enseña sobre crónica. Bueno, silencio sepulcral. ¿Qué más? ¿Dónde?
Por acá. Según lo que usted nos estaba contando respecto a que nosotros necesitamos un no en nuestras vidas y frente a todos los actos que lo llevaron hasta hoy, ¿usted considera que el destino lo creamos nosotros mismos o simplemente son actos que pasan y ya, o simplemente suerte? Mira, a mí me gusta mucho el golf y con respecto a la suerte, te quiero decir algo que dijo un gran golfista, Arnold Palmer: entre más entreno, más suerte tengo. Yo pienso que nosotros somos energía, o sea, y nosotros atraemos lo que queremos atraer. Ese cuento de que árbol que nace torcido siempre está torcido, ese era su destino. La muerte es inevitable. Para mí todas esas cosas son falsas. Todo está dentro de nosotros y tú puedes construir lo que tú quieras. Tú eres producto de lo que te imaginas, piensas y dices. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa y con lo que uno dice, porque mira, esta botella de agua, esta botella como envase, primero estuvo aquí dentro de la cabeza de alguien. Después la fabricó y después la convirtió en un producto de venta. ¿Dónde estuvo primero? Dentro de alguien. Entonces, yo no soy de los que hay que dejarle todo a la vida, al azar, al destino. No. En todos ustedes está la fortaleza y el regalo y el talento para hacer lo que quieran y para atraer lo que quieran. Si siempre estamos pensando, yo no sirvo para eso, esto no me va a servir, esa entrevista me va a ir mal, ¿cómo pretendes que te vaya bien en la entrevista si ya en tu cabeza tú te estás diciendo que te va a ir mal? Si de por la mañana que te levantas, es que me levanté con el pie izquierdo, es que esta cosa, y después por la noche llegas, viste, te lo dije esta mañana que me iba a ir mal, pero como no te iba a ir mal si todo desde que te levantaste querías que te fuera mal. Entonces tú creaste ese destino, por decirlo de alguna manera. Entonces es esto, el conocimiento, lo que te da la fuerza para hacer lo que tú quieras. Bueno, yo sí tengo una pregunta, si no hay algo más, no hay alguien más. Lo hablábamos fuera, por acá hay uno. Ay, por acá hay otro, ya se animaron, me encanta. Por acá. Buenos días. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta sobre si usted no tiene pensado escribir sobre Arias O'Donnell, sobre toda la estructura que conformó junto con sus hermanos y tal. Mira, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Otoniel hace muchos años, por allá en el año 2000, cuando hacía parte de las autodefensas, porque todo el EPL se pasó para las autodefensas. Y hace algún par de años me insinuaron para hablar con él y yo decidí no ir, no más años, yo decidí no ir porque existe algo, o sea, si a ese lo capturan después que uno vaya, ¿qué es lo que se va a imaginar? Que uno fue el que llevó a eso. Entonces eso me incomodó, yo dije, no, claro que sí. Para mí una de las estructuras, y mira que el gobierno le tiene mucho cuidado al Clan del Golfo, porque es un grupo sui generis. Casi en todas las familias del Urabá antioqueño tiene un miembro familiar que tiene que ver con el Clan del Golfo. En cualquier grado de consanguinidad y de actuar. Entonces es una cosa muy arraigada en esa región del país. Claro que sí, que es una historia muy interesante ver cómo toda esa gente primero fue del EPL y después de la autodefensa y después crearon el Clan del Golfo. ¿Quién más? Buenos días. Buenos días. A todos y sobre todo a usted, señor Antonio Sánchez. Gracias. Más que un comentario, quiero hacer un agradecimiento debido a que somos pocos los que somos dolientes de la historia
y el marcado carácter que existe en la sociedad colombiana por la violencia. Y qué bueno que se abran estos espacios para que se resalte y seamos cada uno de nosotros como estudiantes, como docentes o como sea que desempeñamos la profesión, que tengamos ese sentido de pertenencia y tengamos en nuestro ser ese sentimiento por el cual nos vemos marcados por la violencia en la sociedad colombiana. Y muchas gracias por de verdad ser un doliente entre esos pocos en la sociedad colombiana. Muy amable, gracias. Muy buenos días, doctor Antonio. Acá. ¿A dónde? Yo quisiera pues, hacerle una pregunta que personalmente me dieron consejo. Digamos, ¿usted cómo pudo hacer para soltar una historia? ¿Cómo para atreverse a empezar o a finalizar una historia? Mira, tú dijiste la palabra, atreverse. Esa es la palabra mágica, atreverse. Buscar la historia que quieres. ¿Es una historia romántica? Sí, una historia romántica. ¿Es una historia de violencia? Una historia de violencia. Una historia de género, que es lo que está de moda. Mira que ahora mismo está de moda, casi todos los libros que hay ahora son escritos por mujeres y tienen que ver mucho con historias de mujeres, de cuestiones de género. Hay una tendencia, si ustedes ven las plataformas de Netflix, Prime Video, hay una tendencia a resaltar y buscar historias de lo que han sido las mujeres en el pasado siglo, lo que significaron las mujeres para la Segunda Guerra Mundial, lo que se han significado las mujeres hasta para los servicios de inteligencia. Entonces, es ubicar la historia que quieres, documentarla y escribirla. Escribirla. Mira, nadie escribe como nos enseña. Artículo, sujeto, predicado, tal cosa, verbo, tal. Nadie te va a leer. No, si es que sí hay que tener en cuenta esa estructura, por supuesto, que eso ya sería lo formal, pero de resto ubicar la historia, los elementos, ¿qué quiero contar? Y ya hay una estructura, ¿ya? ¿Qué quiero contar? ¿Cuál va a ser el conflicto? Si es una cuestión de ficción, ¿no? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo desarrollo ese conflicto? ¿Quiénes van a ser los malos, los buenos, los traidores? Y hacerlo. Buenos días. Buenos días. Un gusto hacerle la pregunta y tenerlo aquí con nosotros. Yo quiero abordar más el tema respecto cuando se trata sobre el periodismo investigativo, pero en el caso del conflicto de derechos humanos. Y es que si nos ponemos a analizar, Colombia ha sido absolutamente manchado por estos grupos que han hecho parte de toda esta población y comunidad en general. Y es que al momento de nosotros como periodistas ejercer esa labor de querer a veces hacer como que, no sé, una investigación o algún escrito sobre esto, a veces uno se tiene como que limitar a hablar por exactamente querer ser callado. Entonces la pregunta va más directamente a ¿qué nos recomienda para poder empezar con este rol de periodismo investigativo pero enfocado en los derechos humanos? Contar las historias de vida de las víctimas. Contar la historia de vida de las víctimas. Y esas historias van enmarcadas en el conflicto. Alguien una vez me dijo, habla del fenómeno, pero no lo personalices. O sea, habla del fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? El narcotráfico. Vamos a hablar del narcotráfico. Vamos a hablar de las víctimas del narcotráfico, pero no lo personalices. O sea, no sé quién es el narcotraficante, no sé quién es No, así sea confeso. De la corrupción, habla de la corrupción, no la personalices. Pero en la recomendación, hablar de las regiones desde las víctimas. Por supuesto, verificar lo que te dicen. ¿Ya? Mira, no hay nada que sensibilice más que darle visibilidad y voz a las víctimas, a las verdaderas víctimas, porque hay unas víctimas que tienen esto como un negocio.
¿Quién más? En Córdoba está muy naturalizada la violencia, tanto que en zonas apartadas vemos que los entes ante la ley, pues, o sea, que no están a favor de la ley, como paramilitares, guerrillas, a veces funcionan como justicia. Muchas personas cuando tienen problemas no pueden recurrir a la ley, pero ellos funcionan como un medio. Y nosotros, como abogados, periodistas, creo que esa es nuestra razón, poder mostrarle al mundo que la violencia no debe ser algo natural, no debe ser una forma de solucionar los problemas. Y en Córdoba creo que está tan naturalizada que nosotros, o sea, no es como que deberíamos, o sea, como que bueno, sí, hagámoslo. Es un deber que debemos tener todos, quitar eso de nuestro departamento. Mira, es Colombia. Lo que pasa es que lo vemos más acá porque somos una región azotada mucho por la violencia hasta la fecha. Pero eso se llama abandono del Estado. Por eso, esos grupos, lo digo siempre, pónganle el brazalete que quieran, se convierten en un Estado. Las autodefensas solucionaban problemas de matrimonio, de uniones, sucesiones, conflictos entre vecinos. Y lo mismo hacía la guerrilla en sus pueblos farianos. Entonces es la suplantación del Estado por grupos al margen de la ley. Abandono total del Estado. Y por eso es que el Estado no quiere asumir esa responsabilidad. Y el día que el Estado asuma esa responsabilidad veremos tiempos mejores. Toño, ya para finalizar, en la entrevista esta mañana, tú nos hablabas de un aspecto que yo considero que es muy importante, tanto para los estudiantes de Derecho como para los estudiantes de Comunicación, y es la parte ética, el manejo ético al momento de realizar una entrevista, al momento de escribir. A mí me gustaría que tú ratificaras ese concepto de ética y cómo se ejerce a través del ejercicio, valga la repetición, de las dos profesiones. Yo creo que lo primero que tenemos que aprender y que se ha dejado en las universidades y colegios es humanismo. ¿De qué vale ser cipote abogado, cipote periodista si no tienes nada de humanismo? Y cuando tú aprendes más de humanismo, crece un compromiso más contigo mismo. Y tú mismo no te vas a traicionar, no te vas a dar un paso que rompa la ética. Y por poner dos ejemplos, la grabadora, que les decía ahora que le tenían pavor las personas que uno entrevista. Jamás grabar a una persona que no te ha autorizado o que no le hayas dicho que lo vas a grabar. Y que eso lo acostumbran a hacer muchos periodistas. Y los que graban ilegalmente, ¿quiénes son? Para mí son los delincuentes. Porque el que graba legalmente es porque tiene una orden judicial. Y cuando un periodista graba a una fuente sin la debida autorización, está en los linderos de la delincuencia. Entonces, si yo llamo a una fuente, doctor tal, usted me permite grabar esta conversación. Como uno tiene derecho a grabar sus conversaciones, uno le dice, mire, yo voy a grabar esta conversación para mí. La otra persona viene y dice, sí, no, no, pero es para mí, no. Bueno, bien, perfecto, para usted. Eso hay que respetarlo. Si una persona le dice a uno, apágueme la grabadora, yo con la libreta, eso hay que respetarlo. Para mí eso es lo que hace grandioso un periodista. Y si un periodista no respeta el off the record, no sé si ya ustedes como periodistas saben qué es off the record. Eso es un término del periodismo norteamericano cuando una fuente te va a hablar y te dice off the record. O sea, que no puedes citarlo. Pero hay off the record que sí sirven para darle contexto a la noticia que vas a armar. Eso es una cuestión distinta. Periodista que grabe sin el permiso del entrevistado, que lo grabe a escondidas y que no respete el off the record, vea, mire, no sirve. Está en otra cosa. Y eso hay que tenerlo. Cuando yo voy a escribir una noticia, ojo con esto, una noticia. Una cosa es diferente, una crónica, un reportaje, un gran reportaje, una noticia. La noticia es escueta.
donde no tiene que estar adjetivos en cantidad, y en donde yo voy a narrar unos hechos. Nárreme los hechos, decía Ernest Hemingway cuando entraba a una sala de redacción de un periódico. Nárreme los hechos. Y eso hay que hacerlo, y no hacer mucha connotación y cosas de esas, porque ya estás en otros linderos. Buenos días. Buenos días, señorita. Mi pregunta era como para saber un poquito más sobre qué le contó el asesino de Carlos Castaño. Como daticos así súper puntuales o que... No, nada más y nada menos que... No sé, yo creo que ese señor estaba en un proceso de redención o de catarsis. Y yo creo que narrar todo eso era algo para él que se estaba quitando como un peso de encima. Y la manera, cómo le llega y lo que se dicen antes de matarlo es espeluznante. Y está narrado al detalle en Hermanos de Sangre. Al detalle está narrado. Bueno, hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Agradecemos a nuestro invitado y a todos por su asistencia. Mil gracias. Feliz día. Gracias.